Me casé con mi primo, el amor de mi vida. Mi padre biológico un día decidió ir a un pueblo cercano a tener una aventura. Conoció a mi mamá y fruto de su irresponsabilidad nací yo. Del señor no se volvió a saber nunca nada y de mi señora madre tampoco supe mucho. Era muy joven y no estaba preparada para la maternidad. Yo recién nacida interfería con sus planes de salir a embriagarse todas las noches con desconocidos, así que desafortunadamente mis tíos y mi abuela se hicieron cargo de mí. Y digo desafortunadamente porque me trataron muy mal toda mi infancia y adolescencia. Yo con 7 años recuerdo que ya era la empleada de servicio doméstico de la casa de mi abuela. Tenía que lavar la ropa a mis tíos y tías, tenía que limpiar toda la casa a diario y hasta cocinarles. En esa familia nadie me trataba bien. Yo era su esclava y todo el tiempo me hacían sentir que tenía que estar agradecida con sus malos tratos, pues en ningún otro lugar conseguiría quien me diera un techo y comida. Cuando tenía 10 años, mi abuela falleció y mis tíos vendieron la casa para repartirse la herencia. Entonces nadie quiso hacerse cargo de mí hasta que finalmente una tía y su esposo me llevaron a vivir con ellos y con su hijo, o sea, mi primo, que tenía unos 14 años entonces. Mi tía y su esposo tampoco me trataban muy bien. Y como yo ya sabía hacerlo, pues me ponían a lavar la ropa y a limpiar la casa todos los días. También me trataban muy mal, razón por la que discutían a diario con mi primo, pues él se oponía a que me hablaran y trataran como lo hacían. Realmente yo a esa edad ya amaba a mi primo. Él me protegía, me defendía, me trataba bien, me daba dinero de su mesada para que yo me comprara dulces y él mismo me compraba muchas cosas que mis tíos no me daban como ropa, zapatos, comida rica y helados. Él hacía que vivir valiera la pena. Era mi héroe, impedía que me castigaran con golpes y me defendía dentro de sus posibilidades de los malos tratos que sus padres me daban. Desafortunadamente, la verdad es que a mis 12 años la vida ya era insoportable para mí. Muy a pesar de que mi primo era lo único bueno que yo tenía en la vida, me fui de la casa de mis tíos una noche y sin avisarles. Guardé en una caja los 3 trapitos que tenía de ropa y me fui en un autobús a la capital de mi país buscando una nueva vida y oportunidades. No quise avisarle tampoco a mi primo porque no quería despedirme de él. No era capaz de despedirme de lo único bueno que tenía en la vida. Así que simplemente me fui. Al llegar a la ciudad me di cuenta de que las cosas iban a estar mucho más difíciles de lo que me imaginaba. Pero cualquier situación sería mejor que seguir viviendo con mi familia. Fui de negocio en negocio pidiendo trabajo y ofreciéndome para hacer limpieza o cualquier oficio que tuviera que hacer. Trabajé en muchos lugares, en todo tipo de negocios y en casas de familia. Desafortunadamente, los hombres querían aprovecharse de mí porque desde entonces ya era una chica muy hermosa y llamativa. Y por supuesto, a las señoras de los negocios y de las familias no les llamaba la atención la idea de que sus esposos tuvieran alguna aventura conmigo. Así, de casa en casa y de negocio en negocio, a mis 16 años llegué a una pastelería atendida por una señora de unos 60 años y sus 2 hijas treintañeras. Entré a pedir trabajo. Ellas me escucharon, se interesaron en mí y escucharon mi historia. Se conmovieron mucho y me preguntaron si quería aprender a trabajar con ellas. Me dijeron que me pagarían poco empezando, pero que aprendería a ganarme la vida dignamente. No lo dudé ni un segundo. Les dije que sí. Al poco tiempo me llevaron a vivir con ellas y por fortuna no había hombres en esa casa. Éramos solo las 4 mujeres. Ya casi siendo mayor de edad, mis nuevas hermanas y mi nueva madre me enseñaron a leer y escribir, me ayudaron para que estudiara de noche en un instituto y así pude en poco tiempo obtener mis estudios básicos. Eso me cambió totalmente la perspectiva de vida. Aprender tantas cosas me abrió un mundo de posibilidades, pero especialmente recibir de esas mujeres el apoyo y amor que nunca había recibido me ayudó poco a poco a empezar a sanar mis heridas emocionales. Ellas me insistieron en que fuera a la universidad y aprendiera algo más, pero yo quería estar en la pastelería todo el día. El aroma, el ambiente cálido, los colores, todo en la pastelería me hacía sentir feliz. Yo no quería estar en otro lugar que no fuera allí, y no quería estar con alguien más que no fuera con ellas. Sin embargo, me insistieron en que aprendiera algo más y así fue que me convencieron de estudiar administración de empresas, para que les ayudara a administrar la pastelería y la convirtiéramos en un negocio mucho más próspero. Estando en el instituto empezamos a ver clases de informática y computación y por primera vez en mi vida tuve acceso a internet. Unas compañeras muy amables me explicaron cómo usar el computador y hasta me ayudaron a crear una cuenta de Facebook que estaba muy de moda. Era el año 2007 y todo el mundo hablaba de eso. Yo entonces no entendía realmente los alcances del internet, mucho menos de las redes sociales, pero lo hice por pura curiosidad.
Pasó el tiempo, me civilicé mucho más, ya era una mujer y en 2009 recibí una solicitud de amistad en mi perfil de Facebook. Y por supuesto que ustedes se imaginan de quién era esta solicitud. Así es, de mi amado primo. Me había encontrado por Facebook. De inmediato acepté la solicitud de amistad y vi que me había escrito un mensaje. Antes de continuar, hago esta pequeña pausa para recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Les ofrezco una sincera disculpa por interrumpir la historia justo en su mejor momento, pero por alguna razón algunas personas o no escuchan o no entienden cuando en cada video digo que estas historias me las envían seguidoras anónimas. Y ya para no hacer otra pausa más adelante, me están robando mucho mis videos y mi voz contando las historias, de manera que si estás viendo este video en otra cuenta, me encuentras en todas las plataformas y redes sociales como Ruth Castro Montoya. Y si estás viendo esto en un canal o página o cuenta que no se llame Ruth Castro Montoya, entonces esta cuenta me ha robado mi video o mi voz. No apoyes a los ladrones, por favor. Búscame a mí, que soy la original. Subo nuevas historias de pasteleras anónimas cada lunes, miércoles y viernes. Y solo en YouTube empezaré a subir una nueva historia exclusiva los domingos. Ahora sí seguimos con el chisme. Como se imaginarán, me emocioné muchísimo de volver a ver a mi primo, aunque fuera en una foto. Habían pasado más de 8 años y ya yo había dejado de ser una niña. Él también ya era un hombre apuesto y muy elegante. No sabía qué hacer. Me quedé petrificada viendo sus fotos y su nombre. No sabía si seguir viendo más fotos de él o si leer el mensaje. Me puse muy nerviosa y finalmente lo leí. La seguidora, como parte de su historia, me envió el mensaje que su primo le envió, textualmente lo copió y lo pegó. Y para agregarle más drama y sabor a este story chisme, lo va a leer mi esposo con voz de primo de la pastelera apuesto, muy apuesto. Querida prima, por fin te encuentro. Llevo 8 años y 3 meses extrañándote y buscándote. Nunca perdí la esperanza de volverte a ver. No te imaginas la emoción que siento en este momento. Tengo lágrimas en mis ojos de que la vida por fin me cumple mi mayor sueño. No ha pasado un solo día en que no piense en ti. Tengo tanto por contarte y quiero que me cuentes tantas cosas. Estoy muy feliz de verte en tus fotos. Sigues siendo tan hermosa como siempre. Veo que la vida por fin te sonríe. Te mereces toda la felicidad del mundo. Por favor, escríbeme. Necesito verte y abrazarte. Este es mi número de teléfono. Ya vi que estás en la ciudad. Por favor, dame tu dirección y mañana mismo iré a verte. Yo no podía creerlo. Leí el mensaje una y otra vez. Veía sus fotos y volvía a leer el mensaje. Sentía que estaba en un sueño, así que busqué a una de mis hermanas y le conté todo. Le mostré el mensaje y le pedí que me dijera si era un sueño o era real. Ella se emocionó mucho, nos abrazamos, gritamos de la alegría. Le contamos a mi otra hermana y a mamá lo que estaba sucediendo y de inmediato mi hermana mayor empezó a llamar al número de mi primo. Yo estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer. Cuando contestó y escuché su voz, me puse a llorar. La voz no me salía, no podía ni moverme, así que mi hermana habló y le preguntó si él era realmente quien decía ser. Yo no necesitaba confirmar nada. Su voz estaba grabada en mi corazón y la reconocí tan pronto lo escuché. Entre llanto y emoción, le quité el teléfono a mi hermana y le dije que era yo y que había leído su mensaje. Él también se puso a llorar de la alegría. Después de un rato pudimos hablar, hablamos horas esa noche. Me contó muchas cosas de su vida y yo le conté todo lo que había ocurrido en mi vida. Me pidió que por favor le dijera dónde estaba para venir a visitarme. Yo le expliqué con quiénes vivía y dónde, y dijo que al amanecer tomaría el primer vuelo hacia la capital para verme. Esa noche no dormí, entre risa y llanto, la emoción y la ansiedad no me permitieron descansar. Dieron las 10 de la mañana y alguien tocó a la puerta. Yo me asomé por la ventana y allí estaba él, tal y como lo recordaba, tal y como lo veía en las fotos, mi amado primo convertido en un hombre grande y elegante. Salí corriendo a abrirle la puerta y nos abrazamos, lloramos, nos reímos y no dejamos de abrazarnos como por 10 minutos. Yo no podía creer que después de tantos años la vida me permitiera la felicidad de volver a encontrarlo. Realmente no podía creer que después de todo lo que había sufrido durante mi infancia, la vida ahora me sonriera de esta manera. Le presenté a mi nueva familia, ellas lo recibieron con el mismo amor que me recibieron a mí, me apoyaron también en ese momento tan feliz y hasta el día de hoy recuerdo ese día como el más feliz de mi vida hasta ahora.
Para no hacer el cuento tan largo, hablamos muchísimo, nos contamos todo lo que habíamos tenido que vivir, especialmente yo. Me contó que mis tíos seguían siendo las mismas personas de siempre. Aunque eran sus padres, él sabía reconocer que ellos no eran buenas personas. Sin embargo, eran sus padres y tenía que aceptarlo. Finalmente con él no habían sido tan malos. Desde entonces no volvimos a perder contacto. Nos hablábamos todos los días y él venía cada 2 fines de semana a verme. Yo contaba los días y las horas para verlo. El fin de semana que estaba conmigo era la mujer más feliz del mundo, pero la alegría duró poco, pues pocos meses después de nuestro reencuentro me contó algo que por alguna razón no había querido contarme. Y es que hacía 6 meses le había propuesto matrimonio a su novia y ya estaban hablando de preparativos de la boda y estaban pensando en una fecha para ese mismo año. A mí de inmediato se me borró la sonrisa del rostro. En vez de alegrarme por él, me sentí muy triste. No sabía por qué, pues era mi primo y era apenas normal que fuera a casarse, pero la noticia me cayó muy mal. Al parecer, a él tampoco le hacía mucha ilusión contarme, pues me lo había ocultado por un par de meses. Yo no me lo tomé para nada bien y sabía que él tampoco estaba feliz de contármelo. Se acabó el fin de semana, él se regresó al pueblo y yo quedé con un sinsabor horrible. Llegué a mi casa a llorar y a contarle a mis hermanas lo que había pasado. Ellas no lo dudaron ni un segundo. Me dijeron que tenía que decirle a mi primo la verdad de cómo eso me había hecho sentir. Y ambos teníamos que hablar del tema como adultos. Después de haber vivido tantas cosas en mi vida, yo ya me había convertido en una mujer muy empoderada. Mi nueva madre y mis nuevas hermanas me habían enseñado muchas cosas y lo que más me inculcaban era mi valor, ya que constantemente me recordaban que yo era valiosa y que merecía amor y respeto. Así que tomé la iniciativa y le escribí a mi primo que por favor me perdonara porque no podía alegrarme con la noticia que me había dado. De hecho, le dije que me sentía muy mal de pensar que se iba a casar. Él me respondió agradeciéndome mi sinceridad y me dijo que el próximo fin de semana también vendría para que habláramos personalmente del tema. Yo la verdad me puse mucho más ansiosa por el asunto. Esa semana se me hizo eterna. Me sentía incómoda, enojada, frustrada, no sabía qué decirle, no sabía cómo explicarle por qué me sentía así, porque ni siquiera yo misma sabía por qué me sentía así. Cuando nos vimos, eso fue justamente lo primero que me preguntó, ¿por qué me sentía así respecto a la noticia de su boda? Y yo, que no sabía qué responder, le pregunté por qué había esperado un par de meses para contarme algo tan importante. Entonces él tomó la delantera al abrir su corazón y me dijo que volver a encontrarme había sido lo mejor que le había sucedido en la vida, que desde niños estaba enamorado de mí y que no había dejado de amarme ni un solo día. Y ahora que era un hombre maduro y de nuevo yo era parte de su vida, no quería perderme, sino que quería estar conmigo el resto de sus días, pero no sabía cómo sentirse respecto a su prometida, pues era una buena mujer y no quería hacerle daño. Pero sencillamente nunca iba a poder amarla a ella como me amaba a mí. ¡Ay, Dios! Me emocioné. Antes de continuar, y perdonen que haga aquí la pausa tan rápido, les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia y todas las que cuento me las envían Pasteleras Anónimas y esta en particular es la segunda parte de una historia hermosa. Si no han visto la primera parte, al finalizar este video vayan a buscarla. La pueden ver aquí mismo en mi canal de YouTube, Ruth Castro Montoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Yo no me imaginé que me iba a responder eso. Casi me desmayé de la impresión. Sentí como el corazón se me iba a salir del pecho de la emoción y lo único que se me ocurrió fue darle un beso. Y ese fue nuestro primer beso. Y acá entre nos, ese también fue mi primer beso en la vida. Le di mi primer beso al amor de mi vida. Después que me dijo eso y terminamos de besarnos, me puse a llorar desconsolada. Él me abrazó y esperó a que me compusiera. Después de un rato le dije que también lo amaba, que no había dejado de pensarlo ni un momento en todos estos años. Le dije que gracias a él había podido soportar los malos tratos de sus padres y su compañía hace 8 años era lo que me permitía soportar la vida. Nos confesamos nuestro amor, el amor más puro del mundo, y efectivamente esa noche pasó lo que tenía que pasar. Y yo no voy a entrar en detalles porque, por supuesto, este es contenido family friendly. Al día siguiente nos despertamos juntos. Yo estaba feliz y angustiada porque no sabía qué iba a suceder después de eso. No sabía si eso era una despedida, o si se iba a repetir de nuevo, o si lo iba a volver a ver, o si tenía que guardar ese momento en mi corazón por el resto de mi vida, mientras sabía que mi amor se casaba con otra. No sabía nada. Todo se me pasaba por la cabeza y no tenía absolutamente ninguna certeza de nada. Entonces le pregunté qué iba a pasar con nosotros.
y él con una sonrisa me dijo que jamás nos separaríamos de nuevo. Había decidido ir a contarle la verdad a su prometida, explicarle lo sucedido y cancelar la boda. Además, iba a pedir un traslado de su empleo para venirse a vivir a la ciudad conmigo. Y yo, en vez de sentirme feliz, me asusté terriblemente. Me dio pánico. No conocía a su prometida, pero me sentía muy mal por ella. Luego pensé en mis tíos y en lo que iban a decir. Les tenía mucho miedo. No podía pensar en mi felicidad, sino en todo el daño que eso haría a otras personas, y le conté cómo me sentía. Él me dijo que de sus papás se encargaba él, que yo no tendría que volver a verlos ni un solo día de mi vida más, y que de su ex prometida también se encargaría él, que no me preocupara por nada de eso, porque esos no eran mis problemas, sino problemas de él. Y por supuesto, él se encargaría de solucionarlos. Yo no me sentí para nada aliviada con esa respuesta, pero decidí vivir el momento y esperar a que el tiempo se encargara. Para no hacer la historia más larga y no tener que sacar parte 3, les resumo que en poco menos de 2 meses mi amado y yo estábamos juntos en la ciudad. Él tenía, y de hecho tiene aún, un muy buen empleo. Gracias a eso compramos una casa cerca de mi familia y desde entonces somos muy felices. Gracias a su ayuda pude perdonar todo el daño que mis tíos me hicieron y poco a poco hemos retomado la relación con ellos. La verdad es que también han cambiado mucho. El golpe emocional de que su único hijo de un día para otro cancelara la boda con su exprometida y los dejara solos en el pueblo los ayudó a recapacitar y pensar en sus acciones. 3 años después de habernos reencontrado nos casamos. Entiendo que puede ser un tema tabú para algunas personas casarse con un primo, pero a nosotros nada de eso nos importa. Lo único que nos importa es que la vida nos ha dado la oportunidad de ser inmensamente felices. Yo sigo haciendo pasteles, cuidando a mi mamá la pastelera y viviendo la vida que me merezco con mis hermanas y con el amor de mi vida. Vamos a escuchar ahora la otra versión de la historia. Después de ver todo el apoyo y los comentarios tan bonitos que ustedes han dejado en la historia anterior, ahora el primo se ha animado a contarnos más detalles de cómo él vivió la separación y reencuentro con su amada prima. Y como ustedes lo han pedido, tengo un invitado especial para contar este story chisme, mi esposo, así que los dejo con él. Crecí en una familia bastante conflictiva. Ahora que soy un adulto lo entiendo todo. Ellos nunca recibieron amor y por ende no pudieron darlo. Para hacerme la vida más fácil he decidido perdonarlos. Desde niño sentía un amor especial por mi prima. La vida fue mucho más difícil para ella. Nunca se supo nada de su padre, su madre, o sea, mi tía, siempre fue una mujer irresponsable e inmadura. Y la verdad es que la razón por la que era así fue porque mi abuela alcahueteaba todas las malas acciones de mis tíos y tías. Incluso las de mi mamá. Nunca les permitió asumir las consecuencias de sus actos. Y fue mi primita quien más sufrió las consecuencias de mi familia. Cuando éramos niños, mi mamá decidió hacerse cargo de ella tras el fallecimiento de mi abuela. Sin embargo, mi mamá y mi papá no le daban un trato digno a mi prima. Y eso me lastimaba muchísimo. Yo discutía a diario con ellos por la manera en que la trataban. Y ellos discutían conmigo porque yo siempre les pedía dinero, diciéndoles que lo necesitaba para alguna tarea de la escuela o para algo personal, y terminaba dándole a mi primita lo que ella necesitara. Un día la discusión con mis papás fue muy fuerte. Mi prima quería unos zapaticos y un vestido que había visto en una tienda. Le pidió a mi mamá que por favor se los comprara porque anhelaba con todo su corazón vestirse con esa ropita tan linda. La respuesta de mi mamá fue muy humillante. Le dijo que no soñara con usar esa ropa, que no se le olvidara cuál era su lugar y que supiera que ella nunca podía aspirar a usar algo así, porque simplemente era una recogida, que nadie la iba a querer nunca y que no se hiciera ilusiones ridículas. Mi madre era una persona tan complicada que no tuvo reparo en responderle eso incluso frente a mí. De hecho, lo hacía así para que mi prima se sintiera más humillada aún. Ese día la vi llorar desconsolada, como nunca ningún niño debería llorar en la vida. Al llegar a casa esa noche, hablé con mis padres y les dije que estaba harto de que le dieran ese trato a mi prima. Les dije que eran personas horribles y que mi mayor deseo era ser mayor de edad cuanto antes y conseguir un trabajo para irme del lado de ellos y no volver a verlos nunca. Les dije que deseaba con todo mi corazón nunca convertirme en una persona como ellos. Por supuesto, mis padres, lejos de reflexionar o meditar en mis palabras, me dieron la paliza de mi vida por irrespetuoso.
Mi prima escuchó todo el escándalo y al día siguiente no volví a saber de ella. No la volví a ver. Se había ido de la casa con sus pocas cositas, sin despedirse y sin explicar nada. Ese triste suceso de mi vida me generó severos problemas emocionales. Desarrollé depresión, ansiedad y me convertí en un joven introvertido y callado. Eso terminó de quebrar la relación con mis padres. Y fue después de 2 años que ellos reaccionaron, pues por todo el sufrimiento que el trauma me había causado, intenté hacerme la autodesvivisión a mí mismo. Antes de continuar, les recuerdo que nada de esto me pasó a mí. Estas historias las envían seguidores anónimos. Y esta en particular es otra versión de los hechos de una historia que ya nos envió también la chica protagonista, es decir, la prima. Yo también soy creador de contenido y si les da curiosidad me encuentran en Instagram como DannyBMovie. Pero no me sigan porque mi contenido está bien pedorro. Más bien sigan a mi esposa en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Ella sí hace videitos bonitos. Y para no hacer una segunda pausa, de una vez les digo a todos los que andan robando los videos de mi esposa que tanto la voz de ella como sus videos están protegidos por copyright. Y yo mismo personalmente ya he tumbado 3 canales de YouTube y 4 páginas de Facebook que andaban robándole su voz y sus videos. Ahora sí, seguimos con el chisme. Después de que mis papás vieron lo que yo había intentado hacerme, ahí sí recapacitaron y cayeron en cuenta del daño que me estaban haciendo. Por supuesto, su primera reacción fue tratar de ocultarlo todo y de que nadie se enterara porque, ay no, qué oso que el hijo deprimido se intentara hacer la automorición. Pero yo me encargué de que todo el mundo se enterara. En mi escuela le conté a todos mis maestros y compañeros. Se lo conté a todos mis tíos y tías y familiares. Y ya con ayuda profesional, tanto ellos como yo, logramos superar ese episodio con mucho diálogo y voluntad. Pasaron los años y yo no podía dejar de pensar en mi prima. Y más que un pensamiento romántico o un deseo, se trataba del amor más puro y sincero. No perdía la esperanza de encontrarla de nuevo. Mi psicólogo me convenció de que tenía que seguir con mi vida. Así es que después de mucho intentarlo y fracasar, por fin pude concederme la oportunidad de una relación. Y fue así que me hice novio de una chica muy buena, hija de unos amigos de mis padres. Yo desde el comienzo fui muy sincero con ella. Le expliqué todos mis traumas y mis sufrimientos y ella parecía entenderlo bien. No puedo decir que fui feliz con ella y si por alguna razón está escuchando esto, quiero de nuevo agradecerle sinceramente todo el apoyo que me brindó en mis peores momentos y quiero agradecerle el haberlo intentado tanto. La tengo en un lugar muy importante de mi corazón, pero realmente nunca pude amarla. Sin embargo, me acostumbré a su compañía y ella disfrutaba también estar conmigo. Presionado por mis padres y por los suyos, acepté proponerle matrimonio y resignarme a una vida incompleta a su lado. Eso sí, nunca perdí la esperanza de encontrar a mi prima, pero sabía que todo era posible. Tal vez la encontraría y ya estaba casada, o a lo mejor no querría volver a verme. Incluso puede que ella ya no estuviera en este mundo y yo seguiría desperdiciando mi vida buscándola. Así que decidí proponerle matrimonio a mi novia y tratar de seguir adelante con ella. Justo ese mismo año, unos meses después de haberle dado la argolla de compromiso, buscando en Facebook finalmente encontré el perfil de mi prima, con su mismo nombre y con fotos que indudablemente me confirmaban que se trataba de ella. No podía creerlo. Me emocioné tanto que me puse a llorar. Le escribí de inmediato pidiéndole que me diera su dirección para ir a buscarla. Estaba en la capital. Por fortuna me regresó la llamada esa misma noche. Al día siguiente, a primera hora, tomé un vuelo y fui a verla. Y esa parte de la historia ustedes ya la conocen. Y si no la conocen, pueden buscar aquí mismo, en el canal de mi esposa, el video titulado Me casé con mi primo, el amor de mi vida. Para no repetir lo mismo que ya mi amada contó, voy a saltarme un poco la historia hasta el momento en que no encontré la manera ni el momento de contarle que yo estaba comprometido para casarme.
Al comienzo, omití esa información hasta estar seguro de que ella aún era soltera. Y después, sencillamente sentí pánico de confesárselo. Tengo que dejar claro que fui sincero con mi exnovia desde el primer día. Le conté que por fin había encontrado a mi prima y que iría a verla un par de veces al mes. Como es natural, a ella la noticia no le cayó para nada bien. Sin embargo, se comportó de manera muy madura y me entendió. Cuando por fin pude contarle a mi prima que estaba comprometido, me quité un gran peso de encima. Pero ahora no sabía qué hacer con mi prometida. Estaba claro que yo amaba a mi prima con todo mi corazón, pero no quería lastimar a mi prometida. Así que tomé la delantera y le expliqué cómo me sentía. Mi exnovia sufrió muchísimo, pero entendió que yo jamás sería feliz con ella. Así que le supliqué que por favor canceláramos los planes de la boda y le rogué que me perdonara. Yo no sabía si podía estar con mi prima o si sería feliz a su lado. No sabía si ella sentía lo mismo por mí, pero ahora que había aparecido de nuevo tenía muy claro que no podía casarme con mi exnovia. Así que sin haber hablado con mi amada y sin conocer sus sentimientos, terminé mi compromiso y cancelé mi boda. Mis papás y los papás de mi ex armaron todo un escándalo. Mi suegra se enojó muchísimo. Lo primero que dijo fue que ¿qué iba a decir la gente? Era lo único que le importaba. Mientras que el Señor fue un caballero conmigo. Me agradeció por haber sido sincero y me dijo que nunca olvidaría que tuve el valor de hacerme a un lado de la vida de su hija con tal de no hacerle daño. La verdad es que recuerdo con mucho cariño a mi ex suegro. Mi ex suegra regó el chisme en el pueblo de que yo era gay y por eso su hija había cancelado la boda. Para ella las apariencias eran muy importantes. A mí sinceramente nada de eso me importa. Primero porque creo que no es algo vergonzoso y segundo porque mientras yo pueda estar al lado de mi amada, la gente puede pensar y decir lo primero que se le ocurra. A mis padres simplemente les dije que me iría a vivir a la capital, que trataría de enamorar a mi prima y de ser feliz con ella. Y si decidían enojarse, sencillamente no los volvería a ver nunca. Así que o me apoyaban o me perdían, ahora sí para siempre. Si ya escucharon la versión de la historia de mi amada, sabrán muy bien qué sucedió ese fin de semana. Nos confesamos nuestro amor y nos entregamos en cuerpo, alma y mente. Ese ha sido el día más feliz de mi vida. Mis padres no lograban entender aún que yo iba en serio. Cuando volví a casa, después de ese fin de semana, les conté que había solicitado ya un traslado de mi empleo para trabajar y vivir en la capital. Mi madre especialmente trató de hacer un berrinche, pues no dejaba de insistir en que los vecinos, los amigos y los familiares hablarían de eso todo el tiempo. Y yo les recordé la noche en que mi prima se fue de casa. Les recordé la conversación que habíamos tenido esa noche y les dije que me sentía orgulloso de mí mismo, pues había crecido para convertirme en un adulto muy diferente a ellos dos. Entonces les pregunté qué era más importante para ellos, lo que un montón de gente hipócrita y desconocida pensara, o lo que su único hijo, al que le habían arruinado la infancia y adolescencia, pensara. Porque yo pensaba lo peor de ellos, no entendía cómo había tanta amargura y odio en sus corazones. Les dije que envejecerían solos con su veneno y que nunca me volverían a ver si seguían oponiéndose a nuestro amor. Y yo realmente sentía todo eso. No estaba inventándolo. Me desahogué y sin faltarles al respeto pude decirles todo lo que quería decirles y me fui. Hago una pequeña pausa para recordarles que esta es la segunda parte de la versión de la historia del primo. Y aquí mismo, en el canal de Ruth Castro Montoya, encontrarán la primera parte de esta historia. Y también encontrarán la versión de la prima, que está más emocionante que esta. Ahora sí, seguimos con este story chisme. Mis padres y mi suegra fueron el hazmerreír de todo el pueblo porque, en su afán por tratar de encubrir la verdad, regaron chismes y cuentos sobre nuestra ruptura. Y al final la verdad siempre sale a luz. Desafortunadamente, mi ex suegro se separó de mi ex suegra. Y no solo por la manera en que ella reaccionó a la cancelación de mi boda,
sino por la manera hipócrita en que vivía y sus apariencias. Al parecer, la cancelación de la boda fue solo la gota que derramó el vaso. Les diría que lo lamento, pero ese señor es tan buena persona que realmente está mucho mejor sin esa señora. No supe de mis papás por los siguientes 6 meses, y la verdad es que para mí eso fue un alivio también. Yo estaba demasiado feliz viviendo la vida que me merezco al lado de mi amada. Poco a poco fuimos retomando comunicación, con paciencia y esfuerzo logramos sanar y he podido perdonarlos. No tenemos la mejor relación del mundo, pero podemos visitarlos de vez en cuando y son cordiales con nosotros. Conocer a la nueva familia de mi amada ha sido un privilegio y un refrigerio a mi alma. Ellas me ayudaron también a sanar. Tenerlas cerca y que nos acompañaran en nuestra relación fue un apoyo incondicional. En ellas encontramos a la familia que nunca tuvimos. Somos felices. Hemos decidido no tener hijos, pero no por el tabú de que los hijos de los primos nacen afectados genéticamente, sino porque nuestra infancia fue tan difícil que no estamos preparados para traer más niños a sufrir a este mundo horrible. Estamos listos para disfrutar el resto de nuestra vida juntos, envejecer uno al lado del otro y amarnos hasta que nos vayamos de este mundo cruel. En cuanto a mi ex prometida, hace 1 año y medio recibí la buena noticia de que se casó con un hombre bueno, que la hace muy feliz. Estamos conectados en redes sociales y aunque no tenemos una relación de amistad, me hace feliz saber que ella también encontró el amor. Mi ex canceló nuestra boda para casarse con su prima. La historia de amor de los primos que se reencontraron después de muchos años y se casaron se hizo viral en mi pueblo porque es realmente pequeño y todos no hacen más sino hablar de eso. En todos los grupos de Facebook del pueblo comparten todos los videos con los storichismes porque la familia de los primos es muy numerosa e influyente por aquí. Yo me animé a contarte mi historia porque me encantan tus videos, me fascinan los storichismes y conozco detalles que deben salir a la luz. Para mí todo empieza en el 2008, cuando lo conocí. Entonces no lo sabía, pero mis papás y sus papás orquestaron todo para que nos conociéramos. Ellos eran los más interesados en que nos juntáramos. Yo tenía 21 y él 22 años. Nos caíamos bien, a mí me llamaba la atención que era un muchacho serio, muy reservado, pero siempre amable. Estaba acostumbrada a ver que la mayoría de hombres en el pueblo son machistas y groseros. Entonces conocer a un chico tan sensible me parecía sobresaliente. También me gustó muchísimo que era muy sincero. Hablaba muy abiertamente de sus sentimientos y yo no estaba acostumbrada a tener ese tipo de conversaciones. Así que representaba un reto emocional para mí compartir con él, y eso me gustaba. Al poco tiempo de habernos conocido empezamos a salir. Era yo quien tomaba la iniciativa y le proponía constantemente que fuéramos a cenar, al cine, al centro comercial o a cualquier otro plan. En mi casa era bienvenido siempre, mis papás lo querían mucho y yo también era bienvenida en su casa. Incluso hasta podíamos quedarnos a dormir en la casa del otro sin que nuestros papás dijeran nada. Y claro, ahora entiendo por qué. Pues eran nuestros padres los más interesados en que nosotros quedáramos juntos, ya que tienen una sociedad en unos negocios de transporte terrestre que constantemente cruzan la frontera y les estaba yendo muy bien. Querían que nosotros continuáramos con el negocio familiar. Con el paso de los meses, yo me le insinuaba cada vez más porque pues una tiene sus necesidades y ya estaba bien ilusionada. Pero él sencillamente no me seguía el juego o no entendía mis insinuaciones o de plano no se sentía atraído por mí. Así que un día muy frustrada le pregunté en muy mal tono si es que él era gay o por qué no me tocaba ni me permitía seducirlo. Y fue entonces cuando me contó toda la historia con su prima y que la pensaba mucho y que la extrañaba y todo lo que ya les contó. Para mí esa fue una red flag muy grande, pero pues el mero hecho de que no fuera gay ya me daba esperanzas de continuar y que finalmente terminara rindiéndose ante mis encantos. Yo le contaba todo a mi mamá y finalmente de ahí fue que ella se pegó para esparcir el rumor de que él era gay cuando cancelamos la boda. Yo quise ser paciente y respetar su decisión. El hecho de que no se aprovechara de mis insinuaciones finalmente me hacía verlo más interesante, porque creía que entonces me iba a ser muy fiel. Yo sentía que él era muy maduro y me gustaba mucho. Después de casi 1 año de noviazgo, empezó a cambiar conmigo. Se esforzaba por ser más cariñoso y se le sentía un empeño genuino por hacer que la relación funcionara. Habló conmigo y me dijo que iba a tratar de quererme y que iba a hacer que lo nuestro funcionara.
Yo me puse muy feliz porque ya estaba enamorada de él, y es que sí es un hombre que vale la pena. Por supuesto, estoy casada con el auténtico amor de mi vida y él me está ayudando a escribir estos mensajes porque no es para nada celoso y fue de hecho mi esposo quien más insistió en que enviara la historia desde mi punto de vista porque ya hace parte de mi pasado y porque le fascinan los storichismes. Antes de continuar, como siempre, sí, muy a pesar de que a muchos no les gusta, tengo que recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia, como todas las que he contado hasta ahora, me las envían seguidoras anónimas. Y esta en particular es la tercera versión de una historia que recientemente ha causado muchísimo furor, pues dos primos se reencontraron después de muchos años y se casaron porque se amaban. Si no la conocen, la pueden ver en cualquiera de mis redes sociales. Me encuentran en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Especialmente les recomiendo que vayan a Instagram para que conozcan un poco más de mí, pues hasta ahora solo han escuchado mi voz. Ahora sí, seguimos con el chisme. A partir de ese momento vivimos 4 meses de mucho romance y mucha ilusión. Él era mucho más detallista y cariñoso conmigo, realmente se estaba esforzando por quererme. Sin embargo, cuando se trataba de contacto físico, no lográbamos pasar de los besitos. Así es, queridas chismosas, que nunca pudimos consumar nuestro cariño. Y no estoy utilizando textualmente las palabras que me envía la seguidora porque mi contenido debe mantenerse family friendly. Sin embargo, yo estaba dispuesta a continuar con la relación. Realmente fui feliz con él, aunque no duró mucho. Un día, que realmente no me lo esperaba, me invitó a Holstein's, un restaurante muy elegante y costoso. Y justo después de la cena, el mesero trajo el postre. Y al destapar el plato, había allí un anillo y me propuso matrimonio. Yo me sentí muy feliz, le dije que sí, todos los comensales nos aplaudieron, nos abrazamos y bueno, pura alegría. Les conté a mis papás y aunque se alegraron, no parecían muy sorprendidos. Ahora entiendo por qué. Ellos lo habían presionado para que me pidiera matrimonio. Sí tengo que reconocerle que se empeñaba en hacer que lo nuestro funcionara. Sin embargo, ahora que lo recuerdo y pensándolo bien, nunca lo vi realmente feliz o emocionado o eufórico. Yo creía que era su personalidad tan serena y tranquila. Pero ahora entiendo que sencillamente no me amaba. La razón por la que no era feliz conmigo era porque no dejaba de pensar en su prima. Aún no habíamos definido fecha de la boda, pero sí yo le había dicho que quería casarme en el Hard Rock de la Riviera Maya y a todo lo que yo le proponía él me decía que sí. Mi mamá y mi suegra eran las más emocionadas con los preparativos de la boda, ya le habían avisado a todo el pueblo y presumían la boda con todo el mundo. Ya habían decidido dónde mandar a hacer sus vestidos y me tenían como 100 opciones para el mío. Y como ya les conté, la dicha duró poco, pues una mañana me escribió un mensaje contándome que iba rumbo al aeropuerto, pues su prima había aparecido en la capital. Yo no le di importancia, la verdad es que me imaginaba que su prima sería tal vez un habitante de calle, o que estaba en prisión, o en algún lugar de rehabilitación, o no sé. Jamás me imaginé que ese día se acabaría la ilusión de mi boda. Cuando regresó de su viaje le pregunté cómo estaba su prima y cómo le había ido. Y empecé a preocuparme cuando lo vi tan feliz como nunca. Y es que esa sonrisa, esa mirada con la que regresó de su viaje, no se la había visto antes. Estaba realmente feliz, emocionado, ilusionado y con ganas de vivir. Haber reencontrado a su prima era lo mejor que le había pasado en la vida. Yo, por si acaso, le pedí que me mostrara una foto de la famosa prima. Y cuando vi la foto, supe que ya todo había valido. Una chica hermosísima, voluptuosa, blanca y alta. Y yo también soy hermosa, pero bien distinta. Él cambió mucho conmigo a partir de ese momento. Solo hablaba de su prima, se iba a visitarla constantemente y yo, desafortunadamente, activé mi modo tóxica, le conté todo a mis papás y a sus papás. Las más afectadas fueron mi mamá y mi ex suegra. Ellas querían boda a toda costa. No importaba el precio que hubiera que pagar. Y aquí yo voy a omitir una parte de la historia porque la seguidora me envía información que podría comprometer la imagen de su ex suegra, ya que al parecer la señora intentó hacerle daño a su propia sobrina, pero como no quiero meterme en problemas ni meter en problemas a nadie, esta parte no se las contaré. Ahora sí seguimos con el chisme. Yo me puse muy tóxica y paranoica. No dormía pensando en cómo hacer que mi prometido se olvidara de su prima. Le hacía show cada vez que se iba a ir de viaje a visitarla y me hice mucho daño con esa actitud. Finalmente, él llegó de uno de sus viajes y me pidió que por favor canceláramos la boda. Por supuesto, sufrí muchísimo, pero ahora que estoy al lado del verdadero amor de mi vida y que soy genuinamente feliz como nunca antes lo había sido, entiendo que fue lo mejor que pudimos hacer. Mi papá fue un gran apoyo para mí. Me explicó que era lo mejor porque yo no podría ser feliz al lado de él. Y me hizo entender que terminar con los planes del matrimonio era lo mejor para nosotros. Mi mamá
Empezó a decirle a todos que mi ex era gay y que ella lo había descubierto y que sus viajes eran para verse con su novio que estaba en otra ciudad. Pero esos rumores rápidamente se desmintieron, pues en sus redes sociales él subía fotografías con su prima, sonriendo, siendo felices, amándose y viviendo la vida que se merece. Mi papá tomó valor para confesarme que tenía un amante desde hacía ya varios años, se sinceró conmigo y me dijo que se sentía muy decepcionado de mi mamá, que no la amaba y que ver cómo mi ex estaba dispuesto a terminar con los planes de boda con tal de ir tras el amor de su vida lo había inspirado a él también a terminar con su matrimonio, que era solo una fachada de mentiras, para ahora sí ser feliz en el ocaso de su vida con esa mujer, quien lo hacía realmente feliz. Como se imaginarán, las noticias me afectaron muchísimo. De hecho, tuve que hacer muchísima terapia para aprender a lidiar con eso al comienzo. Pero pude salir avante a pesar de todo, porque hoy en día esas decisiones que tanto dolieron son las que me han ayudado a estar donde estoy. Todo terminó bien casi para todos. Los primos juntos y felices, mi papá feliz con su novia, yo felizmente casada con el amor de mi vida, y mi mamá está aprendiendo a sanar y a vivir consigo misma, lo cual no ha sido fácil para ella, pues es una persona muy compleja. Mis primos se casaron y mi tía no se pudo quedar con la herencia. Seguimos con un nuevo episodio de la telenovela turco-coreana de moda. Esta vez escucharemos la versión de una prima de los primos que se casaron. Ella nos revela información que ayudará a los más chismosos a conectar cabos sueltos. Mi familia es numerosa. Es cierto que son bastante conflictivos. De hecho, esa es la razón por la que mi papá quiso alejarse de sus hermanos y hermanas cuando se casó con mi mamá. Por eso hasta nos fuimos del país y ahora vivimos en los Estados Unidos. Desde que tengo memoria, solo visitábamos a mi familia una vez al año, un par de días, y cuando el ambiente se ponía tenso, nos regresábamos a los Estados Unidos. De niña, a mí me fascinaba ir a la casa de mi abuela porque somos muchos primos y nos reuníamos todos a jugar y a pasarla bien. Pero cuando la abuela falleció, ya dejamos de ir. De hecho, no he regresado a mi país desde su funeral y no tengo muchas ganas de regresar. La vida en el primer mundo es maravillosa. Mi prima, la de la historia, me daba muchísima tristeza porque mi abuela sí la trataba muy mal y mis tíos no sentían mucha empatía por ella. Mi papá y mi mamá sí la trataban bien y cada que los visitábamos le llevábamos ropita y zapaticos de regalo. A ella le gustaba mucho pasar tiempo con nosotros porque éramos cariñosos y amables con ella. La verdad es que no voy a dar muchos detalles de su infancia porque son muy tristes y si bien ella no quiso revelar tantas cosas tristes, a lo mejor es por conservar su propia dignidad y yo no soy quien para vulnerársela. Cuando mi abuela falleció, mis tíos se enloquecieron por la herencia de los terrenos. Recuerdo muy bien que mi papá simplemente dijo que hicieran lo que quisieran con esa casa porque no le interesaba discutir con sus hermanos por una herencia. Mi mamá, que no era familiar de mi prima, era la más preocupada por la niña, creo yo. Siempre tocaba el tema de que qué iba a pasar con ella, de que quién se iba a hacer cargo y demás. Pero mi papá dijo que teníamos que hacer de tripas corazón y no meternos en esos asuntos porque sus hermanos eran terribles. Desafortunadamente, mi papá tenía muy claro que la única forma de lidiar con su familia era haciéndose a un lado y permitiendo todos los daños colaterales que tuvieran que generarse. Lo que él nos decía era que mientras mi mamá y yo estuviéramos bien, nada más importaba. Justo cuando vi el segundo video en el que mi primo cuenta su versión de los hechos, tuve clarísimo que esa historia la conocía yo también. Y aunque mi intención no es hacerle daño a nadie, me encanta el storichisme y quiero poner la siguiente información a consideración de ustedes, linda comunidad. Y antes de continuar, por favor recuerden que nada de esto me pasó a mí. Estas historias las envían seguidoras anónimas y esta en particular es otra versión de los hechos de la historia de los primos que se encontraron y se casaron. Si les gustan los storichismes, me encuentran en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Los espero especialmente en Instagram, donde a diario les comparto historias de mi día a día y les muestro más de mi familia. En las demás redes subo nuevo storichisme los lunes, miércoles y viernes. Y una historia exclusiva los domingos que solo se sube a YouTube. Ahora sí, seguimos con el chisme. Se armó toda una batalla campal por los terrenos de la herencia. Después de mucho discutir sobre el tema, se pusieron de acuerdo con que le darían a mi prima la parte de la herencia que le correspondía a mi tía. Y mientras tanto, la administraría quien se encargara de ella mientras fuera mayor de edad. Así es que mi otra tía, la mamá de mi primo, dijo que ella se encargaría de mi prima y la cuidaría. Y cuando fuera mayor de edad, le entregaría la parte de la herencia que le corresponde. La cosa se pone turbia cuando mi primita se fue de la casa y se perdió porque pues no volvimos a saber nada de ella. Entonces mi tía era la más feliz porque no tendría que compartir la herencia con nadie y se iba a quedar ella sola con todo.
Ahí fue cuando aprovechó y montó un negocio de camiones con la familia de la exprometida del primo, con el dinero que le correspondía como parte de la herencia a la prima. Mejor dicho, esto se puso bueno. Mi tía, feliz y contenta, cantó victoria, y por eso ella era la más interesada en que mi prima no apareciera. La familia se reunió y propusieron diferentes planes para buscarla, pero mi tía los convenció a todos de que ella misma se encargaría de ir a las autoridades y de mover cielo y tierra para encontrarla. Pero era mentira, no hizo nada de eso porque no le convenía. Finalmente, mis tíos se olvidaron del asunto y esto es algo que yo le reprocho a mi papá hasta el día de hoy, porque él tampoco hizo nada por mi prima, que era una niña inocente y sin ningún cuidado, que finalmente llevaba su sangre también. Pero ya ni modo, la vida se encargó de compensarle por todo. Pasaron los años y cuando apareció mi prima en la capital y mi primo canceló la boda, mi tía estaba tan desesperada que le preguntó a mi papá si él conocía a alguien que hiciera trabajos de desvivisión para mandar a desvivir a mi prima. Y esta parte de la historia voy a omitirla porque está muy densa y mi contenido debe ser family friendly. Solo les diré que el hermano de la señora finalmente la convenció de que si intentaba hacer algo así, él mismo la denunciaría con las autoridades. Ahora sí, seguimos con el chisme. Obviamente, mi primo, después que encontró a la prima y se fueron a vivir juntos, empezó a solucionar los asuntos. Así que lo primero que hizo fue reclamarle a su mamá la parte de la herencia de la prima. Y esta parte de la historia es muy indignante y el primo me pidió personalmente que por favor omitiera detalles porque ellos dos han revisado cada uno de estos videos antes de que yo los publique con el fin de respetar su privacidad, muy a pesar de que siguen siendo anónimos. El asunto se resume a que mi primo le hizo vender a mi tía su parte de la empresa a su ex suegro y el dinero de la venta se lo dio a mi prima. Con eso compraron la mansión en la que viven en la capital, que es una casa enorme y lujosa y bonita. Por supuesto, no fue asunto de un día para otro. Fueron meses de una batalla legal que finalmente se resolvió gracias a que mi papá intervino y amenazó a mi tía con ir a contar todo lo que él sabía de ella si no aceptaba vender parte del negocio para entregarle el dinero a mi prima. Nada de esto es secreto, por lo menos entre mi familia y los conocidos, ya que, como se imaginarán, mi tía se ha hecho varios enemigos y obviamente que la familia sabrá que yo conté esta historia. Pero lo más que pueden hacer es enojarse y la queso. ¿La queso? La que soporte. Porque como les conté, estoy muy lejos de ellos y no está en mis planes volver a verlos. Y ya con esto terminamos esta historia que se salió un poco de control porque se viralizó, especialmente en el pueblo donde los primos crecieron. Así como datos sueltos, les cuento que la mamá de la prima es habitante de calle en el pueblo y su familia no tiene intención de ayudarla. El papá y la mamá del primo han cambiado y siguen juntos. Los primos están muy agradecidos con los comentarios bonitos que les han dejado en todos los videos y ya están hablando con mi amado esposo para escribir un libro con su historia. Si se logra, les avisaré porque uno de los requisitos que mi esposo pone es que él y yo grabemos el audiolibro. No volveré a sacar más videos de esta historia, pues se puso muy densa y mejor continuaré con los story chismes de Pasteleras Anónimas. Con eso terminamos este story chisme y si les gustó, por favor suscríbanse aquí al canal de mi esposa Ruth Castro Montoya para que no se pierdan los nuevos chismes cada lunes, miércoles y viernes.